Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo la reseña del primer bloque de lecturas de este año 2024. Y como siempre voy a estar reseñando desde la última lectura hasta la primera lectura del bloque. Entonces, vamos para allá. El primer libro que terminé de leer recientemente y que tiene un blog único en el canal es El huésped, estos relatos siniestros de la autora mexicana Amparo Dávila. Y me encantó muchísimo esta colección de cuentos porque usan lo cotidiano, como Mariana Enríquez lo suele hacer, pero obviamente Amparo Dávila vino antes. Así que puedo decir que Mariana Enríquez continúa como este legado de la cotidianidad como algo terrorífico. Y son cuentos que se sienten que es como que bastante mundano el terror. Cuentos que hablan sobre la pasión, el amor, el dinero, la familia, el matrimonio, el trabajo, todas estas cosas que Amparo Dávila vio en su época. Incluso la maternidad. Hay un cuento de la maternidad que me quedé helada. Buenísimo. Y es el primer libro de relatos que puedo decir que a partir de cierto cuento, en este caso fue el segundo cuento, leí el segundo cuento y ya no pude leer el siguiente porque me había quedado como que en shock o en una especie de limbo mental en la que no me podía concentrar en el siguiente cuento. Tuve que dejar de leer y releer el tercer cuento después de unas 6, 7 horas para decir wow, porque el segundo cuento me dejó tan perturbada, pero del cuento tan bueno que era, que dije, oh por Dios, ¿qué estoy leyendo? ¡Qué maravilla estoy leyendo! Y es buenísimo, nunca me había pasado y es la primera vez. Puedo decir que con esto Amparo Dávila es una de las mejores escritoras de terror que he leído en el último tiempo. También Amparo Dávila toma en muchos de sus cuentos este tema de la locura, de que te estás volviendo loco, de que lo que estás viendo no es real, pero puede ser que no, que puede ser que no estás volviéndote loca, sino que hay algo más sobrenatural, o que en realidad te estás volviendo loca, pero hay algún trasfondo extraño, fantasioso, como realismo mágico que no entiendo, pero hilado de tal manera que es bellísimo. También habla sobre las enfermedades mentales, por así decirlo, la depresión, tal vez un poco no sé, una especie de demencia o alguna cosa así, que las familias en ese entonces cargaban a escondidas porque nadie podría saber que esta persona tenía este tipo de enfermedad. Y es buenísimo. Y dejé El huésped para el final, pero ya tengo un blog hablando de él, así que véanlo, si es que ya está publicado antes que esto. Entonces, recomiendo muchísimo este libro. Es un 10 de 10, la mejor inversión, porque los libros son inversión, que he tenido en este último año, porque lo compré literalmente hace 10 meses, hace un año casi. Continuando con los libros que estamos leyendo en este último bloque, me tocaba de Pablo Neruda Su mejor poesía. Y debo decir que para mí fue una decepción completa porque ningún poema de Pablo Neruda me llegó al hondo. Generalmente yo busco eso, que los poemas me lleguen, que conecten, que diga, ¡ay, qué lindo! O ¡oh, qué interesante! O ¡oh, qué tierno! Porque para mí eso es la poesía, ¿no? Que te llegue o que te perturbe, como los poemas que he mencionado en mis balances de audiolibros que hago mensualmente, que son poemas relativamente siniestros, ¿no? Pero no sentí esto en Pablo Neruda, no sentí nada, la verdad, nada. Es más, hasta leyendo un poema me dormí. Creo que podría decir que Pablo Neruda no es un autor de poemas que me llame la atención y me da una pena porque es renombradísimo y todo eso, pero luego digo, tal vez simplemente Pablo Neruda no es un buen poeta para mí. O sea, tal vez sea para el resto del mundo, pero para mí no es un buen poeta. Y ya, así de sencillo. Digamos que me gustaron como 4, que era uno del apio, la oda al gato y a mi amiga, que me digo, ¡ay, qué chévere poema! Pero de ahí es literalmente para mí todo el libro no lo disfruté. Así que ya nada, ¿qué puede ser? Tengo todavía un libro de Neruda en el librero, obviamente lo estaré leyendo. Y voy a tratar de hacerme un sesgo de opinión ya después de haber leído varios de sus poemas, porque es del famoso 100 sonetos de amor y una canción desesperada. Así que voy a darle una última oportunidad a ese libro último, pero si es que ya no, pues ya no. Así que estaremos pendientes a ver si es que vuelvo a leer a Neruda en estos meses. La siguiente novela que nos leímos fue esta novela corta que la acabé así de rápido, y es La partisana de Alex Simmons.
Y es que bestia, qué novela más emocionante que he leído en estos últimos meses. Y es cortita, es nada. Te la acabamos en 1 hora, así, nada, es nada. Son aproximadamente 125 páginas de aventura pura. Y esta novela nos habla de 2 personas, de 2 mujeres, que a una de ellas le matan el marido el día del matrimonio, ¿sí? O sea, ella no logró casarse. El marido cayó muerto antes de que ella caminara por el altar. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, entonces yo ya me imagino que ustedes saben qué personas hicieron esta desuscripción de la vida forzada. Pero la señora no se queda ahí. Ella exige venganza. Y tiene unos ovarios para... No les digo más porque como es tan cortito, pero quédense con la intriga de qué es lo que llega a hacer esta señora con los ovarios bien puestos para poder, digamos, ridiculizar a cierto ejército de cierta guerra. Buenísimo. Es lleno de... Pero qué buena novela. O sea, no tengo palabras para describirle lo tan corta que es, lo tan interesante y tan bonita y tan bien hilada que es. Obviamente el final es triste, es tristísimo, lo que nos demuestra que la guerra nunca es buena para ninguno de los 2 bandos. Pero aún así, es lo que es una novela divertidísima. O sea, no en el sentido de que bestia que me remate, sino que es entretenida, te atrapa de inmediato, una historia maravillosa. Así que, si es que la logran encontrar, recomendadísima. La Partisana. Sí. La siguiente novela es una novela corta que a mi hermana la mandaron a leer cuando estaba en el colegio. Y es Lágrimas de Ángel. Y es una historia de los niños de la calle, de la autora Edna Iturralde. Y es una novela que básicamente nos recuerda que la sociedad siempre ha estado podrida y estará podrida por toda la eternidad. Porque es la vida de niños de la calle, ¿sí? Las penurias de cómo llegaron ahí, de qué es lo que hacen para sobrevivir y cómo estos grupos delictivos los agarran para cometer sus cosas y usarlos básicamente a estos niños indefensos que lo único que quieren es vivir y hacerse un futuro, que tal vez no puedan hacerlo, ¿no? Entonces es una novela bastante cruda, triste, digamos, o sea, para un adolescente, para un joven, para un niño, para unos 12 años en adelante. Creo que es una novela que te hace reflexionar bastante y te muestra lo privilegiados que son los niños que pueden estudiar, ¿no? Y que tienen sus padres con ellos. Pero para un adulto, este tipo de novelas es como que un golpe al corazón porque te quedas como que soy parte del problema y no estoy haciendo nada para remediarlo. O me quejé tanto en mi adolescencia que soy afortunado y agradezco tener la vida que me tocó, pero me da una pena no poder haber hecho nada por niños que están en esta misma situación, o familias, como vemos ahora. Entonces, es como un recorderis de lo mal que está la sociedad, pero con una especie de esperanza al final. Entonces, si es que la han leído, si es que la quieren leer, por si acaso, es bastante dura, porque cuando eres adulto te das cuenta de ciertas cosas, cuando eres joven no tanto, pero es una muy buena lectura que creo que agradezco que la hayan mandado a mi hermana a leer en el colegio, para que uno tome conciencia de estas cosas. Es una bonita novela, para que también, triste, pero muy, muy bonita. El siguiente libro, y es una como autobiografía novelizada o algo así, de que se llama Autobiografía Admirable de mi tía Eduvige, es del autor Francisco Tobar García, y no me gustó. Primero aclaremos una cosa, esta es una autobiografía, es como una especie de memorias escritas por una persona. No sé si es que la persona existió de veras, porque eso no lo explica en el libro. El autor de esta novela presenta el texto en minúsculas porque da a entender que la persona de la autobiografía es quien escribió y era una persona muy, digamos, iletrada. No en el sentido de que no era culta, porque leía bastante, sabía leer y escribir. Sin embargo, llegó solamente a una educación básica y no llegó más a una mayor educación, pero leyó a grandes autores literarios, entre poesía, novela, ensayo, filosofía y todo eso del siglo XX, porque la novela comienza en 1908 y termina en 1988. Sin embargo, me cayó mal la protagonista, o sea, la dueña de la autobiografía me cayó mal.
porque era para mí una mujer, digamos, insoportable. Es que la verdad no me contó nada, voy a decir. Ya la autora no me contó absolutamente nada de su vida, sino más bien con quién se acosó, con quién estuvo relacionada y con quién no estuvo relacionada, y las cosas que leía y cómo se quejaba de los autores nuevos que salían al mercado en la literatura. Que vivió con su tío toda su infancia básicamente, y cómo ese tío, en lugar de darle una educación no de señorita como él quería, pero la dejó simplemente a que la niña se cría así nomás, sin darle como que un motivo para ser, no sé, una niña fuerte, aguerrida, eh, luchadora, pero terminó como una mujer con, digamos, dinero, porque le dejaron una herencia, pero digamos, no mala, pero vulgar, esa es la palabra, una mujer vulgar, quedó como una mujer vulgar. Y ya vemos cómo ella hila su pasado y su presente y nos adelante cosas, pero entiendo que era una mujer muy precoz en ciertos temas, pero aún así me cayó mal. O sea, no conecté con la mujer porque me cayó mal. No, no, así. Entonces, no sé, vi que en Goodreads no pasaba de 3 estrellas y yo le puse 2. Es que la protagonista cae mal, así de sencillo, la protagonista cae mal, es que se queja de cosas que no entiendes porque no te da contexto jamás en su vida, se muestra con orgullo que es una mujer malcriada, que no le importa los modales y todo eso. O sea, está bien que no te atengas a las normas sociales, pero tampoco seas vulgar, o sea, demasiado vulgar como presenta el libro, así que ya nada, es una segunda decepción de este bloque de lecturas. El siguiente libro, que terminó siendo un dramón de los buenos, que me encantó, y con esto hago un check más de mi reto de lector de Bungo Stray Dogs con el autor que más he leído de Bungo Stray Dogs, que es Junichiro Tanizaki, que es Las hermanas Makioka, o en japonés Suzume Yoki. Y esta historia de Suzume Yoki nos habla de 4 hermanas, que las dos mayores están casadas, las 2 menores siguen solteras. El problema es que la hermana última, la cuarta, no puede casarse o tener una relación siquiera si la hermana, la tercera, no está casada. Y para casar a esa mujer, Dios mío, santísimo bestia, es una familia un poco, digamos, no quiero decir disfuncional, pero hay una especie de hueco de comunicación. Porque las 2 mayores se crearon en una época en la que la familia era todavía de alcurnia. Vienen de una familia por poco de nobleza japonesa, en la que eran importantísimos, con grandes sumas de dinero, que manejaban, controlaban ciertas, digamos, negocios y tenían cierta influencia en la región en la que viven. Pero las 2 menores vivieron en la, digamos, la caída de la familia, en la cuasi decadencia, en la que la familia ya no es tan, digamos, influyente, pero todavía conserva un cierto estatus. ¿Listo? Al morir el padre y hacerse cargo el cuñado, el esposo de su hermana mayor, hay una ruptura gigante entre las hermanas y la casa principal, la rama principal de la familia, porque obviamente estamos hablando de ramas de clanes, de ramas familiares. Y la rama principal está tan apegada a las viejas costumbres que para la urgencia de casar a la hermana menor se han tomado demasiadas libertades, digamos, y han visto como mala costumbre eh, tomarse demasiado tiempo en decidir si es que el candidato, el pretendiente es adecuado, porque hacen averiguaciones de un lado, hacen averiguaciones del otro, pero estas personas están tan apegadas a que somos de alcurnia y que necesitamos darnos nuestro tiempo como que fueran la santa papaya, y han rechazado 1 millón de personas, que ya la chica no es atractiva para casarse, ya no es un buen prospecto. Tal vez sea un buen prospecto en el sentido del apellido, del, digamos, estatus que queda, pero ya en el Japón moderno de 1935 ya no es prioritario
tomarse tanto tiempo, tomar en cuenta que estamos en una época de los inicios de Segunda Guerra Mundial. Japón todavía no interviene con Alemania en los asuntos de la guerra. Sin embargo, Japón está haciendo varias cosas en China. Así que ellos no están pendientes de estos conflictos porque no les interesa, pero la urgencia es casar a esta chica. Y esta chica es tan introvertida y me llegó al corazón porque es del mismo año, del mismo signo zodiacal chino que yo, que es el cordero. Y ahí dicen, no dejes que una mujer del año del cordero entre a tu casa. Y eso me ofendió muchísimo. Es como que una mujer bastante introvertida, que no puede tomar ni siquiera decisiones por sí sola y que tiene que contar con sus hermanas toda la vida para que le decidan qué tiene que hacer. Pero está tan acostumbrada al rechazo que es como que ya tampoco ni lo intenta. Lo que desespera a la más pequeña, porque la más pequeña está, desde que es adolescente, está en una fase rebelde en la que se está rebelando contra sus hermanas. Primero quiere trabajar y oh por Dios que la niña se ponga a hacer cosas con sus manos. Quiere ganar su propio dinero y oh por Dios que la niña tenga su propia empresa. Quiere aprender corte y confección, quiere irse a Europa a estudiar, quiere hacer un millón de cosas, pero ¿qué la retiene? Sus hermanas. Primero, el permiso de su hermana mayor, el esposo, porque el cuñado es el que decide. Y segundo, el novio ese que se consiguió, que es una persona tóxica. Ella también es una persona tóxica porque no tiene a dónde más salir, nadie le hace caso. Ese es el problema, es que como nadie le hace caso, ella hace su vida como quiere, pero no afronta consecuencias, o sea, ni para las consecuencias le hacen caso. Entonces lo que ella quiere es terminar con el tipo, pero lo hace de una forma tan drástica, haciéndole millón de trampas, siéndole infiel con personas, y lo peor es que le es infiel con personas maravillosas que a pesar de que son pobres, entre comillas, son personas trabajadoras que de cierta forma la quieren. Sin embargo, o la familia no está de acuerdo porque las actitudes de uno son malas y lo otro es porque no tienen el estatus. Pero ya en el Japón, como les digo, moderno de 1939, porque esta novela pasa del 35 al 39, o sea, son 3 o 4 años, 5 más o menos, que vemos la vida de estas mujeres, de las 3 últimas. La mayor casi es, no sé, entonces se la toca. Es como vemos cómo estas mujeres interactúan y cómo la segunda, la que es la segunda mayor, es la que lidia con todos los dramas de las más pequeñas porque la mayor no se quiere hacer cargo. Y cómo ella y su esposo es lo que cargan el peso familiar de todas estas ramas que se están abriendo y están intentando abrirse, pero no pueden. Y más que nada también habla de lo que era el cambio brusco de una ciudad grande, pero digamos provinciana, a la capital, porque la mayor cambia su vida por el trabajo de su marido, que es banquero, de la cómoda Osaka al agitado Tokio. Y cómo su estatus ya no importa, de cómo el dinero que tenía ya no le alcanza y de cómo tener 6 o 7 hijos ya no es rentable en Tokio. Como la casa señorial de 6, 7 habitaciones, de 3 pisos, con jardín, con baño antiguo, por poco con balcones en todos los cuartos y todos esos lujos que tenía Osaka, ahora lo cambiaron por una caja de zapatos, casa pequeña como de la de Novita, de 2 habitaciones que para 8 personas, 9 personas con la empleada, porque obviamente ella es una señora de alcurnia y no va a hacer todo el trabajo de casa sola, no alcanza, no avanza. Ya al final de la novela vemos que ella está ahora pidiendo hasta ropa de desuso de sus hermanas para ella poder vestirse, como está buscando ropa para sus hijos que no le alcanza dinero a su marido, porque Tokio desde tiempos antiguos era una ciudad cara. Y como en Osaka estaba tan cómoda que se daba el lujo 6, 7, 8, 9 meses en decidir si su hermana menor se va a casar, sí o no. Y es la urgencia, cada vez que se toma el tema del matrimonio de la hermana, la tercera hermana, es una urgencia que yo me desesperaba. Y yo veía la frustración de la segunda hermana en decir, pero ya averigüé, díganme sí o no. Y es como que hasta el cuñado, el esposo de la segunda hermana, es un pan de Dios. Ves, ese señor, si existiera, se ganara el cielo, porque él carga primero con los dramas de las cuñadas, que no tenía por qué. Les reciben sus casas las cuñadas porque no tienen, no, en el primer lugar no tiene por qué, porque las hermanas están obligadas a estar con la primera hermana hasta que se casen. Pero viendo que ellos no se llevan bien entre los cuñados,
les acepta en su casa, acepta que le crían a su hija, le acepta que los dramas de sus cuñadas, arregla con los prometidos, arregla con no sé quién, arregla con no sé cuánto, el dinero, la plata, la ropa, el maquillaje, los viajes, y no se queja el hombre, y no se queja y solamente da su humilde opinión cuando de verdad la necesita y se va a ganar el cielo porque es una paciencia, un hombre de santa paciencia, bestia, y a la final, bestia ese señor, Dios. Como les digo, este libro, maravilloso, maravilloso, o sea, no tengo más que decir, es maravilloso, tiene altos y bajos de unos dramas y lo peor es que jamás pude adivinar ese final o ese desenlace que esperaba. Jamás en la vida Tanizaki me dijo voy por este lado porque a la final nos tenía por otro lado. Y bueno, tengo que decir que la hermana menor es una guerrera, básicamente, salirse de su zona de confort, de su familia, irse en contra de todo y hacerse un oficio para poder salir de este mundo que a la final no le iba a beneficiar y aprender todo lo que pudiera, conocimiento, ganárselo, hacer, fabricar con sus manos, aunque sea por cosas tránsfugas, no importa, lo intentó. En cambio la otra es como que, ¿por qué? En otras palabras, en pocas palabras, porque no les he dicho nada del final, no les hice spoilers de casi nada, solamente les hablé la esencia del libro. Es maravilloso, maravilloso. O sea, de verdad que ahora entiendo por qué el poder de Tanizaki es Asame Yuki en Bungo Stray Dogs. Entiendo más a Tanizaki en Bungo Stray Dogs. A su hermana no tanto, porque su hermana es un personaje de otra novela de Tanizaki que se llama Naomi, que ya entraré en detalles en si es que le consigo ese relato, cuento, novela, lo que sea. Pero qué buen libro. Buenísimo. Recomendadísimo. Si tienen la oportunidad de leer a Tanizaki, yo les recomiendo primero lean sus novelas más frescas, que son como la de Arenas Movedizas o la del Retrato de Shonkin, o relato, creo que es, bueno, no sé. Y luego vayan con el Capitán Shigemoto y luego vayan con esto. Esto siempre dejen al último, porque el drama que está es buenísimo. Claro que yo no he leído todo de sobre Tanizaki, pero solo he leído 4 porque son las 4 que encontré. Pero aún así, buenísimo, recomendadísimo, 100 de 100, léanlo. Y para terminar con broche de oro esta reseña, les traigo un libro que recopila los chismes medievales más buenos que he visto en la vida. Yo generalmente creo que todo el mundo somos gente chismosa. Y este libro recopila los mejores chismes de la corte de España y Francia de la vida. O sea, antes del Renacimiento, sí. La señora Margarita de Valois era la hermana del rey Francisco I de Francia. Allá por 1400... Sí, 1480, 70, antesitos de que Cristóbal Colón se lanzara a buscar el Nuevo Mundo, ¿ya? O por la época, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo esta señora? Ella admiraba mucho al autor de el Decamerón, que ya lo tenemos, no le he mandado a reparar todavía porque no quiero arriesgarme a leerlo como está. Entonces lo que pasa es que ella admiraba tanto a ese señor que decidió hacer su propia versión. Y los chismes que están aquí son buenísimos. Hay chismes de traición, de abandono, el de incesto. Hay uno de incesto. Hay de guerras. Generalmente todas tienen que ver con mujeres, ¿no? Pero siempre al final de los días, porque esto está dividido en días, es como que hay cierta reflexión entre los hombres y las mujeres y cómo ellos veían la visión del matrimonio, del romance en esa época. Y es una visión muy extraña porque los hombres decían, o sea, es que las mujeres nos tienen que dejar hacer como lo que queramos porque nosotros por poco somos los que les proveemos y está bien. Y las mujeres, pero ¿y si no nos cumplen? O sea, pueden irse a donde sean, o sea, no nos importa, casi la mayoría. Pero si no nos cumplen con sus deberes de esposo y marido, nosotros que tenemos que hacer, también nos podemos ir a donde sea, ¿no? O sea, hay un caso justamente de una persona que se fue de su casa a meterse con el amante, fingió su muerte, es más, es uno de los cuentos finales buenísimo, fingió su muerte y el otro siguió con su vida porque obviamente creyó que su esposa estaba muerta, hasta que descubren que está viva y le obligaron a volverse a casar con la man. Es como que,
¿Pero por qué? Entonces el rey es el que manda ahí, entonces no pueden decir que sí, que no, que sí. Pero... Y te quedas pensando en decir como que la civilización humana en el trasfondo, esto de relaciones de amor, traición y todo eso, deseo, no ha cambiado mucho en los siglos, ¿no? Siguen siendo los mismos problemas. Solo que como estos son chismes de ricos, pegan más. Hay unos cuentos como que de más persona más humilde aún así, pero bastante interesante. Lo malo es que es el Heptamerón, porque Margarita, al parecer, o sea, llegar a los 10 días, ser 100 cuentos, pero solo llegó a 72. Entonces, exactamente no se sabe qué es lo que pasó, si Margarita no pudo terminarlo por voluntad propia, o si hubo algo que lo impidió, o si llegó a terminar y esos últimos días se perdieron en la historia. Es más, este libro nos muestra como dos apéndices de dos cuentos que posiblemente se hayan cambiado a lo largo del tiempo, porque los editores, los que recibieron el manuscrito de Margarita y lo que lo publicaron de todas formas, cambiaron ciertos aspectos de los cuentos, el orden tal vez, para hacerlo como que más ameno, más sentido. Y con el paso de los años y de los siglos, los editoriales han ido modificando dichos cuentos para que no haya tantas alusiones a la historia y todo eso. Así que hay como dos cuentos extras más que han sido cambiados por otros, pero que en teoría todos salen de la del puño y letra de Margarita. Entonces, buenísimo el libro. Y Margarita también pone un cierto grado de realidad y fantasía, ¿no? O sea, la mayoría son todos chismes, pero que ella modifica a su antojo para podernos dar una historia bastante amena y bastante, en muchos casos divertida, otras desgarradora y otras que es como que, ay, por Dios, no te creo. Entonces, un libro relativamente delgadito, pero no se tomen en cuenta porque yo me demoré como más de 2 semanas en leerlo, porque son casi 500 hojas. Y obviamente a mí me gusta leer los pies de páginas, entonces tiene pies de páginas explicando qué personaje histórico posiblemente se está refiriendo a Margarita, incluyendo a su propio hermano. Entonces, recomendadísimo. Y eso es todo el bloque de reseñas que les tenía que contar en este video. De las 7 lecturas solamente tuve 2 malas, que es bastante bien, no todos los libros me pueden gustar, pero me alegra que solo hayan sido 2 malas y que no haber caído en este, digamos, bloqueo, que normalmente es malo que me dé, porque si no, no leo en como 6-7 meses. Pero bueno, la cuestión es que buenas lecturas, buenos cuentos. Me agrada el hecho de que la mayoría de cuentos, de historias buenas hayan sido escritos por mujeres. Sin embargo, los autores varones tampoco se quedan atrás con sus aventuras. Ya tenemos a Tanizaki con su drama. Tenemos a Alex Simon con su drama de guerra. Así que eso es todo. En un ratito voy a seleccionar las nuevas lecturas que estaremos leyendo en nuestro nuevo bloque. Y les comento, si es que ya no lo han visto en Instagram, que me uní recientemente a un club de lectura. Así que estaré también leyendo el libro de los clubes del mensual del club de lectura que al que me uní. Y que eso obviamente va aparte. ¿Ya? Entonces, les comento por si acaso. Y ya nos veremos en un siguiente video, que será muy pronto porque enseguida les muestro las nuevas lecturas que vamos a estar leyendo en estos últimos meses, los siguientes meses, desde mayo hasta quién sabe qué.